Hermanos, entonces vamos a dar continuidad a lo que el día viernes, con los que estuvieron aquí, comenzamos. Fue algo que tengo que decirlo, porque fue verdad. El Señor, mientras estaba orando y estudiando la palabra, me trajo así directo hacia mí y recibí esa, digamos, impulso y toque del Espíritu sobre este asunto del pecado de muerte, pero que es un asunto que no es aislado, sino un asunto que está conectado con toda la palabra del Señor. Ayer tuvimos, antenoche, la oportunidad de ir recordando versos que varios conocemos y el Espíritu nos vaya juntando unos versos con otros, nos vaya dando los pedazos del rompecabezas. Para el hombre natural es un rompecabezas, pero para el Espíritu Santo es una revelación, gracias a Dios, detrás del velo. Entonces estamos confiando en la obra del Espíritu Santo, en la propia obra de Él. Él es el que actúa por medio de todos nosotros, su cuerpo, su propio Espíritu. Entonces a Él estamos confiados. Decidimos, por causa de estar viendo lo que leíamos sobre el pecado de muerte y el pecado no de muerte, y veíamos base de eso también en Jeremías, lo que Dios habló por Jeremías en el capítulo 7, en el capítulo 11, y también hicimos referencia a lo con el código del pacto. El Señor nos habla como lo que Él llama pecado de muerte, aquello que Dios dice que la persona debe morir. Pero también hacemos la diferencia en que nosotros estamos en el Nuevo Testamento, donde la muerte eterna fue llevada por el Señor. Ahora hay corrección paternal, y por eso cuando dice que algunos duermen, lo dice así: duermen muriendo con la primera muerte de manera prematura, como una corrección paternal del Señor, pero no se pierden eternamente. Es una corrección a los hijos. A veces es una corrección que es suficiente aquí en la tierra, pero a veces se necesita pasar. Estuvimos viendo las cosas poquito a poco, y algunos no estuvieron, y estoy resumiendo. Gracias a Dios los hermanos graban, entonces ahí los que quieran poder tener un repaso lo pueden tener. Gracias, hermano. Entonces, ahora vamos a, antes de considerar el código del pacto, vamos a ver desde qué punto en el Nuevo Testamento lo vamos a considerar, es decir, enseñados a considerarlo desde el Nuevo Testamento. Entonces, claro que tengo que empezar por el Señor Jesús, algo que ustedes aquí ya lo conocen. No sé hasta qué punto lo hemos digerido, eso lo sabe solo el Señor, pero si Él nos coloca para repasar algunas cosas, quizás para digerirlo mejor. Entonces voy a ir a una palabra que es la de la cabeza, y es a la luz de esta que debemos comprender la de los que Él envía, porque la cabeza es Él. Y claro, recibimos a los que Él envía, pero no en lugar, no para reemplazar a la cabeza, sino en el nombre de la cabeza. Entonces la cabeza siempre es primero. Entonces hay muchas cosas que habló la cabeza. Él, por ejemplo, respecto a la gracia y a la vida eterna, lo voy a decir de memoria, ahí está registrado por Juan, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Junté esa palabra con otras porque todas están relacionadas en el Espíritu. ¿Amén? Entonces, por eso es que Juan
el apóstol Juan, que nos habla del pecado de muerte y el de no de muerte, y nos habla de guardar sus mandamientos. Juan lo registró así, y en esa misma carta donde habla de eso, él habla: os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, no solo tendréis, también tendremos, pero tenéis vida eterna. Ahora la tenemos en el Espíritu y va pasando a nuestra alma, inclusive vivificando nuestros cuerpos mortales, pero la tendremos en plenitud cuando el Señor venga y se manifieste y nosotros seamos también con Él manifestados en gloria. Todo esto es el don de Dios. Y justo en el capítulo 5 de la primera de Juan, donde él habla del pecado de muerte y no de muerte, él empezó ese capítulo anunciándonos que tenemos vida eterna. ¿Amén? Entonces, por eso también el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3, él hace distinción entre la salvación y el galardón, como venía siendo en ese mismo capítulo, distinción entre el fundamento y la sobreedificación. El fundamento siendo Jesucristo, lo que el Señor es, en su divinidad, en su humanidad, y en su humanidad también lo que Él hizo. Porque recuerde que estamos repitiendo que para que la muerte fuera expiatoria, su vida tenía que haber sido perfecta y tenía que haber sido probado en todo conforme a nuestra semejanza. Y por eso Él dice: Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Y la verdad es Él mismo, y la verdad es Él cumpliendo la voluntad perfecta de Dios, inclusive la ley, cumpliéndola. La ley moral y también la ley tipológica, todo, porque la ley es una combinación de varias cosas porque da en virtud de Cristo. La ley nos muestra cuál es la naturaleza de Dios y cómo Él empieza a revelársenos para exponernos a su luz y para conducirnos a Cristo. O sea, la ley nos muestra que ella es santa, es verdadera, y Él empieza acomodándose, como lo dice Jesús, que en Moisés os escribió esto por la dureza de vuestro corazón. Es decir, Dios tenía en cuenta la condición caída del hombre y comenzó a hablarnos acerca de Él, exponiéndonos a la luz de Él. La ley es como si fuera el lavacro donde están los espejos, o los espejos de las mujeres, en las que ya se veían, que es figura de la iglesia, fueron fundidos, hicieron ese mar de fundición o lavacro de bronce, y ahí era como el trabajo del Espíritu Santo diciendo: te voy a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí empezaba por ahí, para mostrar de que no hay bueno ni aun uno. Pero nos mostraba eso a la luz de Dios. La luz de Dios no estaba equivocada, aunque no era todavía la completa, porque había que completarla con el cumplimiento y magnificación de Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley y a magnificarla, y ahora Dios, que no podíamos cumplirla por nosotros mismos, y como Él dijo: separado de mí, nada podemos hacer. Ahora Él vino y la cumplió Él, y todo ese botín lo pasó al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo pasa a nosotros, no solo de una manera imputada, sino con nuevo nacimiento, con naturaleza divina, regenerados en la justicia y santidad de la verdad. Nos pasa el cumplimiento para que se exprese y se realice en nosotros. Entonces tenemos que entender esos asuntos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, y les recordaba a los hermanos, y ojalá podamos repetir, si algunos pueden adelantarse a la lectura, pero tengo en mi corazón que podamos ver, por lo menos, hacer una lectura comentada en iglesia de algo que ya se expuso de la palabra de Dios antes, cuando estábamos en otros periodos, pero hay hermanos que están
más llegando. Entonces por eso sería bueno de vez en cuando, como el Señor le decía, mira por dónde viene, mira hasta dónde los ha traído el Señor, y mire lo que nos espera por delante. Entonces repasar algunos capítulos, tanto del aspecto de la gracia, pero también el aspecto de la ley y el aspecto de la doctrina del Evangelio de salvación por gracia, y también de la enseñanza del Señor Jesucristo sobre el galardón por obras, que es diferente ser salvos sin obras de ser galardonados según sus obras, porque el galardón es lo que han hecho los salvos en unión con Cristo por gracia. Entonces, la gracia es un regalo que se le da al que está perdido y no puede hacer nada solo, ni salvarse solo. Entonces la gracia llega y la gracia nos da el toque del Señor, y la gracia nos perdona, la gracia nos limpia, la gracia nos regenera y llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora sí, se espera de los hijos de Dios que cumplamos la agenda que está de antemano preparada en el cielo. Esa agenda no la podíamos cumplir perdidos, pero ahora sí todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Separado de mí nada, pero en mí todo. Todo lo puedo. Sin Cristo nada podemos, pero en Cristo todo puedo, porque Él me fortalece. Entonces tenemos que tener el equilibrio de estas dos cosas. Cuando vamos a hablar de la gracia, no podemos hablar solamente de obras, tenemos que explicar bien esa base gratuita. Entonces se llama gracia, no es un premio, no es un galardón, la gracia es un regalo. El Señor nos lo dio el Padre. La vida es una dádiva, la vida eterna. El Espíritu Santo es un don. Pero ¿para qué viene ese don? Para posibilitar el reino. La gracia no viene para quitar el reino, sino para constituir el reino. Entonces la gracia que viene por la sangre y que viene también por el Espíritu, y por eso esa constante insistencia en la sangre y el Espíritu de Cristo. La sangre es para limpiar lo viejo, y el Espíritu es para colocar en vez de lo viejo que fue crucificado con Cristo y sepultado en el bautismo. Ahora Jesús resucitó, ascendió, y el Espíritu Santo trajo todo. El aceite trajo la mirra, el aceite trajo la canela, trajo el cálamo, trajo la acacia, que representa la obra completa del Señor en su vida, muerte, resurrección y ascensión. El aceite trajo todos esos elementos, y bajaron desde la cabeza, que es Cristo, hasta la barba del ministerio y hasta el borde de las vestiduras de todo el cuerpo de Cristo. Todo eso es gracia, pero es gracia que se aprovecha cuando se cree. Tomamos y hacemos. Son dos verbos que el Señor usa cuando le va a enseñar al pueblo de Israel la tipología de la edificación de la casa de Dios. Entonces dice, tomarás de lo que el Señor ha dado y lo que Él es y Él ha provisto, que está representado en todas esas telas, piedras, madera y todo. Tomarás y harás para mí un santuario. Y tomarás oro y así, y harás un candelero, y harás una mesa, y harás un altar de bronce, y harás un altar de oro, y incienso, y lo harás así el incienso, y así harás el aceite de la santa unción. Todo tipología. Entonces vemos en la ley que hay aspectos que son de la moralidad del Señor. Para nosotros son mandamientos, pero para Dios mismo es lo que Él es su naturaleza divina. Él es así. Lo que Él es se convierte en modelo para nosotros y se convierte en mandamiento, pero necesita convertirse también en alimento, que esa es la parte del nuevo pacto. Con el antiguo pacto quedamos expuestos, comparados con él a través de la ley.
porque nosotros tenemos nuestras propias leyes, opiniones y nuestra manera de hacer las cosas, pero venimos a la luz de Él, inmediatamente el Espíritu Santo nos convence de pecado y que necesitamos al Señor. Entonces, por eso, junto con los mandamientos, venían también una orden de sacrificios, unos ritos que hablan de la muerte de Cristo, unas fiestas, todo eso habla de Cristo. Aún en medio de la ley, como la ley tenía el objetivo de traernos a Cristo. Entonces ya Dios fue metiendo la tipología de Cristo, fue adelantando el conocimiento de Dios a través de la ley, porque la ley es santa, ella en sí misma es justa y es buena, aunque iba siendo revelada, y a poco todavía la revelación plena está en Cristo. Y cuando viene Cristo, es como dice Lucas en Hebreos, es el tiempo de reformar las cosas, es decir, pasar de la sombra y penetrar detrás del velo y detrás de las figuras y detrás de los símbolos, porque dice, todo esto es símbolo de lo que había de venir. Ahora Jesucristo es lo simbolizado por el símbolo. Pero entonces existe un uso legítimo y un uso ilegítimo de la ley. El uso legítimo es saber que ella nos lleva a Cristo. Ella lo tipifica, ella nos muestra la naturaleza divina, tipifica la obra de la conciencia, la obra de la ley escrita por Dios en nuestros corazones, como se habla en el Nuevo Testamento. Aquella vara de Aarón tipifica la autoridad del Señor, aquel maná escondido tipifica comer de Cristo, que es el verdadero maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero mi Padre os da el verdadero, no que el otro fuera falso, pero era solo tipológico, era solo simbólico, pero ahora nos dice lo simbolizado. El Nuevo Testamento es la realidad, es el espíritu de la letra. La letra estaba en tabla de piedra, estaba escrita en la ley, y espero que cuando leamos la ley, la leamos desde Cristo. Porque se puede leer la ley del velo para afuera y no entender nada, o leer la ley del velo para adentro, como explica Pablo en 2 Corintios capítulo 3, que a veces leemos la ley y el velo está puesto y no tocamos a qué se refiere y nos quedamos confiando en la justicia propia. Pero cuando ya la leemos desde Cristo, ahora ya sabemos a qué se refiere. Cuando vemos la naturaleza de Dios, su santidad en la ley, vemos que la cumplió Cristo, inclusive la magnificó como lo prometió Dios, que lo haría, que magnificaría la ley por amor de su nombre en Cristo que la cumplió. Es una profecía que está en Isaías y se complementa con lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, por favor, no vamos a entender las cosas separadas, sino en todo el proceso de la revelación progresiva de Dios, que tiene su culminación en Cristo y tiene su culminación en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene su culminación en el Apocalipsis y el ministerio de Juan, que es el que culmina la revelación. El último que Dios usó para cerrar la Biblia y completarla fue Juan. Justamente estamos leyendo a Juan, ¿verdad? Comenzamos leyendo a Juan y luego fuimos viendo cómo Juan, tanto en las epístolas como en el Apocalipsis, resume todo lo que viene en la Biblia. Tú agarras un versículo del Apocalipsis y como si hubieras agarrado una red, se te viene toda la Biblia. Tú querías saber de un cuernito por ahí y agarras el nudito del cuernito en la red y al agarrar que te das cuenta que no puedes quedarte solo hablando del cuernito, sino de toda la Biblia. Porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el aspecto cristológico, en el aspecto eclesiológico y en el aspecto escatológico. Las cosas que ves es la revelación de Jesucristo, y las que viste es la revelación cristológica, el aspecto cristológico de la cabeza de todo lo que Él es y lo que Él hizo, que es el fundamento. Pero luego viene la iglesia, entonces las cosas que son, la edificación de la iglesia, y luego las que han de ser, el aspecto escatológico de la revelación de Jesucristo.
El Señor Jesucristo, el Hijo con el Padre antes de la fundación del mundo, es el mismo Cristo de la planificación con el Padre. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Primero, como lo dice la traducción en el portugués, era su arquitecto delante de Él, planeando todo. Después, todo el Padre lo quiso hacer con el Hijo. No hizo nada el Padre solo. Todo lo hizo con el Hijo. Y ahí tenemos el aspecto de Cristo, el Creador con el Padre. Y el Espíritu también. Ahí. Y luego viene el aspecto de la revelación de Dios por Cristo. Y viene el aspecto de la redención. Y viene el aspecto del juicio. Y viene el aspecto del reino. Todos esos son aspectos de Cristo. Entonces, por eso la revelación de Jesucristo tiene un primer sentido cristológico, pero lo cristológico quiere Dios que sea eclesiológico, que el unigénito sea primogénito entre muchos hermanos, que lo que el Padre le dio al Hijo ahora pase por el Espíritu Santo al cuerpo hasta la plenitud de la medida del Señor Jesús. Y entonces ahí viene Cristo en el futuro, porque el futuro nuestro también es Cristo. Para algunos el futuro será misericordia y gracia, y para otros será ira, por rechazar la gracia y la misericordia y hacer afrenta a la gracia del Señor. Que la revelación de Jesucristo tiene también no solo las cosas que viste y las que son, sino las que han de ser después de esas. Todo eso es la revelación de Jesucristo. Y para eso se reservó Dios a Juan, le dio ese ministerio de completar la revelación. Todos los demás apóstoles estaban muertos, pero Dios dijo que dio aquella fe que había de ser revelada una vez a los santos en el principio. Entonces, cuando llegó el Mesías, es el momento cuando todo se completa y el Mesías nos promete el Espíritu y dice que Él nos hará entender lo que habrá de venir, que Él nos recordará las cosas hechas anteriores, nos enseña desde atrás para adelante y desde adelante para atrás. Nos da la visión global. Amén. Entonces siempre tenemos que tener esa visión global de la palabra, para que no interpretemos una cosa sin la otra y para que no pongamos una cosa contra otra, porque toda ella es una obra maestra de Dios y el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos progresivamente. La iglesia iba aprendiendo progresivamente y nosotros estamos sobre los hombros de los hermanos que estuvieron antes de nosotros, porque además de la obra de la revelación, ahora está la obra que dice la Escritura de la exposición de la revelación, que esa es la obra también del Espíritu Santo en la era de la iglesia, y ese es el trabajo de la iglesia. Buscar al Señor, recibir su palabra, creerla, vivirla y entonces enseñarla también, anunciarla, exponerla. Y eso también es constitución de Dios. Dios también hace su obra de esa manera. Por eso hay un aspecto de Cristo en la eternidad, su aspecto en la creación, su aspecto en la redención, su aspecto en el derramamiento del Espíritu. Así que después de esas fiestas de la Pascua, los ácimos, las primicias y de Pentecostés, viene otro trabajo también de Cristo, que es las trompetas. O sea, Cristo anunciado hasta que Él venga por la iglesia, pero la iglesia siendo edificada por la revelación progresiva de Jesucristo, que está completa en la Biblia, pero que es la iglesia la que la va viviendo y la va comprendiendo a lo largo de los siglos. El Espíritu os guiará toda verdad. Mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces Él va pasando eso a los suyos. Entonces, en ese contexto es que llegamos aquí a Mateo, al Sermón del Monte, donde en el capítulo 5 dice el Señor en todo ese contexto que acabo de resumir brevísimamente. Entonces,
dice en el contexto del Sermón del Monte, que es la constitución del reino, que él primeramente había estado hablando a la multitud allá abajo, y luego subió al monte y se sentó, y los discípulos vinieron a él y se sentó y les habló a ellos, a los discípulos, y les habló todo el sermón, ¿no? Y ahí en ese sermón vemos muchos aspectos. Claro, después mandó a los apóstoles y ellos hacen el, como decir, desmenuzamiento de todo, ¿verdad? La exposición, ¿verdad? De lo que el Señor es, lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Y vemos el aspecto de la gracia y vemos el aspecto del reino, todo por los mismos apóstoles. El mismo Nuevo Testamento que dice que tenemos vida eterna, nos dice que echemos mano de la vida eterna. Porque una cosa es que nuestro Padre nos haya dejado una abultada suma en una cuenta, nuestro nombre en el banco. Pero si tú no la consideras, no crees, no la vives, no vas a sacar nada del banco, no vas a usar nada de todo lo que te dio. Tienes que saber todo el bien que está en vosotros, en Cristo Jesús, para que el compartir de nuestra fe sea eficaz, como lo dice Pablo a Filemón. La eficacia, el efecto, es cuando la tierra que Él nos dio, la poseemos poniendo en pie. Os doy la tierra, ya no la dio, ahora hay que poner en pie. ¿Te viene una finquita? Bueno, aprovecha para comer yuca, mandarina, todo lo que hay de la finca. ¿Qué hace uno con una finca que ni la visita, ni saca de las riquezas de la tierra, de la buena tierra? Entonces Él puso toda la riqueza en la buena tierra, pero el hombre le toca labrar la tierra y guardarla. Edificación y guerra. Labrar es para edificarnos sobre la base, el fundamento de lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él nos dio, lo que somos en Él. En base a eso tomamos y hacemos. Edificamos. Añadimos a la fe virtud, y ahí va, conocimiento hasta el amor, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. El reino es como decir la plenitud de la salvación. La salvación es cuando recibimos al Señor como una simiente, pero esa simiente va creciendo en nosotros como un bebé crece en el vientre de la madre, y luego Cristo se va formando en nosotros y pasa llenando nuestro espíritu, convirtiendo nuestra alma, vivificando nuestro cuerpo mortal hasta glorificarlo. Y ahí, en la resurrección, todo lo que Él es y Él hizo por nosotros, ahora lo disfrutamos. Él ya murió por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades, pero vamos siendo librados del pecado ya en Él de una vez y para siempre, pero el usufructo, la apropiación es progresiva. Y así también vamos recibiendo una que otra sanidad, dones en plural de sanidades, hasta que en la resurrección ya no tendremos ni fiebre, ni frío, ni calor, ni, mejor dicho, la plenitud de lo que Él consiguió con sus llagas en la cruz, la sanidad, la salvación, la luz completa. Toda la riqueza estará en el reino eterno. Todavía en el milenio hay algunas cosas que todavía no se terminan. Por eso la ciudad se le dice a la Nueva Jerusalén, pero en el milenio se le dice campamento de los santos, porque todavía en el milenio estamos en campamento, donde terminan los campamentos y llega la ciudad definitiva, es la Nueva Jerusalén, ahí es el reino eterno. Entonces, el reino, a diferencia de la salvación, tiene que ver con hacer y con obras y con la ley. Y eso está en la Biblia. La diferencia, primero a los Corintios 3, ahí dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y por eso dice Juan en una de sus cartas,
que recibamos galardón completo, o sea, que no se pierda parte de nuestro galardón, ni que ninguno tome nuestra corona, o sea, nuestro lugar en el reino. Si hubiéramos sido fieles al Señor plenamente, nos daría un lugar, pero a veces otro que venía detrás pasa adelante, ¿ve? Por culpa nuestra. Entonces el reino sí tiene que ver con las obras. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea, no su fe. Por su fe fue salvo, pero ahora que es salvo es un hijo. Ya que es un hijo, cumples la agenda de buenas obras que el Padre tenía preparada de antemano para los hijos. Y esas buenas obras van a convertirse en un galardón en el reino. ¿Qué hiciste con la mina que te di? Señor, tu mina, no yo. Si no me hubiera dado mina, yo no hubiera podido hacer nada. No podemos hacer nada sin la mina. Pero con la mina, tu mina produjo 10 minas. Ah, bien hecho. No bien creído, bien hecho, siervo fiel y prudente, diligente, no negligente. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé sobre 10 ciudades, ese es el reino. Ahora, esas ciudades no es con gente que está en el infierno, pero estar en una de las ciudades del reino es distinto a gobernar 10. Y ese es el reino, gobernar sobre 10 ciudades. Hay muchos que estarán allá, pero ¿será que van a gobernar 10? Otro, ¿y tú qué hiciste, Señor? Señor, tu mina produjo 5, tú también, sé sobre 5 ciudades. Señor, pero ¿por qué a él le dio 10? Porque él produjo 10. O sea, lo que se le da es conforme a lo que él produjo. ¿Ve? Y el otro, ¿y tú qué hiciste? Ah, no, yo le escondí, sé que eres duro, que quieres cosechar donde no sembraste. ¿Cómo que no sembré? ¿Acaso no te di la vida? ¿No te di el hálito, la comida, todas las oportunidades? Y a la mina también no te la di. Ahora vas a decirme que voy a cosechar donde no sembré. ¿Acaso no es él mismo la siembra? La esencia de la siembra es el Señor mismo. Él es el grano de trigo que cayó en tierra y murió para producir muchos granos, pero algunos aprovechan mejor la tierra, otros menos. Entonces hay unas mazorcas hermosas y otras más chiquititas. Entonces las mejores se ponen en el plato del rey. ¿No es así? Bueno, entonces, hermano, el reino es diferente de la siembra. Lo que aprovechamos de lo sembrado por el Señor, eso constituye nuestro lugar en el reino. Entonces hay que entender esos dos aspectos. Ya en un campamento en 2010 tratamos el asunto de la ley y el reino, y ya es un folletito. Y también en otro campamento, pero en el Tabito, en Chile, se trató la gracia y el reino, esos dos aspectos, la ley y el reino, y la gracia y el reino. Y mire que el más gordo es el de la gracia, pero también habla del reino. Y ahora vamos a ver la relación de la ley y el reino. ¿Y por qué vamos a leer desde el Nuevo Testamento el Antiguo? Vamos a hacer el uso útil, porque esas escrituras del Antiguo son útiles para preparar a los siervos, incluso a los ministros del Nuevo Testamento, en las buenas obras. Entonces vamos a ver a Jesús, a quien oímos primero. Algunos quieren oír primero a Pablo, no entienden que Pablo oyó primero a Jesús. Y hay que entender a Jesús, a los 12 y a Pablo. Al ver las multitudes, subió al monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, enseñaba a sus discípulos, diciendo, este es el sermón del monte, que ha sido llamado la constitución del reino.
Por eso las parábolas que Jesús hablaba eran a qué es semejante el reino. El Evangelio no es solamente el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es para comenzar a prepararnos para el reino, para el producido del reino. Él no te perdona los pecados solo para que no te vayas al infierno, sino para que te sientes con Él en su reino y reines con Él. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el trono del Señor, porque es un mismo trono, está constituido por el de Él y los nuestros, que somos sus delegados, que reinamos también en su nombre y juzgaremos también en su nombre. Y aquí en esta era ya somos hechos reyes y sacerdotes, y los reyes eran los que juzgaban, porque no había nacido Montesquieu. Estaba separando el poder legislativo del ejecutivo y del judicial. No, todo eso junto está en el Señor y estará en nosotros. Allá no habrá división de poderes. El poder es uno solo, es la autoridad divina, la de Dios mismo, delegada a la iglesia. Pero aquí es donde estamos en la facultad. Y allá nos sentaremos en tronos. ¿Quiénes? Pues los que recibieron o recibimos. Aquí nos toca es jugarla bien. Facultad de juzgar. Aquí apenas estamos aprendiendo a juzgar en medio de nuestros problemas y dificultades que vivimos y que nos llegan en la iglesia y en la vida. Y nos llegan para probarnos y para enseñarnos. Porque aquí a veces queremos juzgar según nuestra condición, según nuestra solidaridad de género, o según nuestra solidaridad de familia, nepotistamente, o según nuestra solidaridad de raza o de clase. Pero no, eso es en el mundo. En el mundo así es que ellos se enseñorean, los reyes de las naciones del mundo. Pero en el reino es solo representando a Dios, sin ir más allá, ni quedarse más acá, ni ladearse ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en la tierra. Esta es la facultad, para ser facultados, para reinar con Cristo, primero 1000 años, y después el eterno, la nueva Jerusalén, a la luz de la cual todo el resto de la tierra vive. Y hay reyes también en la tierra, pero viven a la luz de la capital, que es la nueva Jerusalén. Entonces me salto unos versículos y llego al verso 17 en el Sermón del Monte, que es la constitución del reino, donde dice el Señor acá lo siguiente: no penséis, porque es que algunos piensan, leen Gálatas, leen Romanos y la entienden mal, no la entienden completa, no la entienden sincronizada con todo. Entonces entran en una herejía que se llama el antinomianismo, no tener en cuenta todo lo que el Señor y hasta los apóstoles enseñaron, sino que nos acordamos de algunos versos, pero no nos acordamos de estos. Y estos que habló el propio Señor Jesús, los queremos quitar para oír alguno de Pablo sacado de su contexto, como algunos leían a Pablo y lo malentendían. Lo dice San Pedro. Leían a Pablo y llegaban a ser como Marción. Y Marción quitó a Pedro, quitó a Juan, quitó a todos los apóstoles y dejó solo Pablo. Entonces él habla de el Evangelio, Lucas mutilado, y el apóstol. Ese era el Nuevo Testamento de Marción. El Evangelio, que era solo el de Lucas, mutilado con todo lo que no le gustaba a Marción. Nosotros lo que no nos gusta lo mutilamos porque a veces estamos un poquito ciegos, como algunos que no sabían para qué servía el apéndice y se lo quitaban. Y la gente no sabe, y como no sabe para qué es el apéndice, pues vamos a recortar. Y así a veces recortamos cosas que no entendemos. Hasta que un día Dios nos hace volvernos a poner el apéndice, y es que se puede volver a poner. Gracias a Dios que con el Señor sí nos podemos arrepentir y recibir, a estar abiertos a toda la palabra del Señor en su equilibrio, en su contexto.
Entonces dice así: no penséis, algunos todavía lo piensan, eso que de ahora en adelante, o sea, este ahora no es porque yo lo digo, no, el ahora que me refiere es el que dice ahora en Cristo, ese es el ahora es en Cristo. No penséis que vine a abrogar la ley. Inclusive Pablo utiliza el verbo abrogar, pero no abroga la ley, sino porque la ley ahora es cumplida y magnificada en Cristo, y eso no lo abroga. Lo que abroga era que antes estaba escrita en forma de mandamientos y todo, y estaba escrita en tabla de piedra, y estaba escrito en las filacterias, y en las paredes, y en las columnas, y hablamos de ellas desde afuera. Pero ahora está con el cumplidor perfecto de ella dentro de nosotros para fortalecernos y hacernos poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Y que el cumplimiento de la ley se dé por el Espíritu, y la ley del Espíritu en nuestras experiencias. Y desde Cristo y el Espíritu usemos la ley con el uso legítimo, que no es para justificarnos por la ley, sino para aprender, enseñar en todo lo que es útil. Vamos a verlo, pero primero le damos a Jesús. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, todavía no estamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces, ya como Cristo la cumplió para que nosotros la cumplamos también. Lo que es la parte moral, la cumplimos en Cristo. La tipológica, la fiesta, la figura, los símbolos ya fueron cumplidos en Él. Y celebramos esas fiestas andando en Cristo, gozándonos en Cristo. Entonces, estos mandamientos que Dios dio de las fiestas eran estatuto perpetuo. No es que acabaron con Moisés, iniciaron con Moisés y acabaron con Cristo. No, Cristo cumplió esas fiestas y Él es la fiesta. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, que nuestra Pascua es Cristo. Que celebremos nosotros hoy en la iglesia la fiesta de los panes sin levadura, de sinceridad y verdad, porque aquella era una tipología. Hoy es el verdadero pan sin la levadura, y hoy es el verdadero cumplimiento de esa fiesta. Las primicias eran una figura en la resurrección. Pentecostés, figura del Espíritu Santo. Yom Kippur, fiesta de la expiación, figura de la aplicación de la obra hecha en la cruz, ahora expiándonos a nosotros y satisfaciendo la justicia de Dios. Él como abogado en base al cumplimiento de Cristo, colocando esa sangre que en la Pascua fue afuera, en la expiación el sacerdote la introduce al propiciatorio en el Santísimo. O sea, por eso el propiciatorio, el arca representa a Cristo en toda su divinidad, y está el oro, en su humanidad y está la madera, y en esa humanidad está las pruebas y cumpliendo todo, y luego derramó su sangre, y luego resucitó, y puso esa sangre delante de Dios en el propiciatorio, no se quedó allá afuera, la introdujo el sacerdote, que es Cristo resucitado y ascendido, y desde ahí Él reina. Desde allí, encima del propiciatorio, allí me voy a declarar a ustedes. Es la declaración del propiciatorio en el arca, en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, porque su templo somos la iglesia. Entonces ahora será la realidad interior de lo que antes eran mandamientos en tablas, ahora será el constreñimiento que nos da el Espíritu para actuar conforme a la ley del Espíritu, que es el carácter de Cristo y la naturaleza divina, y es el cumplimiento de la ley y la magnificación de la ley.
porque ella es santa. El problema no es con la ley, el problema es con nosotros. Entonces, por eso Él murió y también nosotros morimos con Él. Pero Él resucitó y también nos dio vida. Ahora es diferente, antes teníamos mandamientos sin vida. La letra que nos mataba, no era mala la letra, lo que la letra decía es bueno. La letra que mata no es estudiar en la universidad, son los mandamientos que Dios puso para obedecerlo, y si no los obedecemos, morimos. Y como la ley nos estaba condenando a muerte a todos, no porque fuera la ley mala, sino porque éramos malos y justamente condenados. O sea que lo que la ley le llama malo es malo, no es bueno. No piense que ya no está bajo la ley, quiere decir que ahora sí puede robar, ahora sí puede fornicar, ahora sí puede matar, ahora no necesita amar a Dios ni al prójimo. No, esa no es no estar bajo la ley. No estar bajo la ley quiere decir que Dios no espera que tú solo puedas cumplir la ley para merecer la gloria con tu justicia propia. Él murió por ti y también te llevó a la muerte y te sepultó en el bautismo y te resucitó y puso su propio Hijo y su Espíritu dentro del Padre, el Hijo y el Espíritu en la iglesia, para que andemos en sus estatutos y mandamientos. El cumplimiento de la ley en Cristo, la ley que ahora es de la libertad, donde ya no son mandamientos que no entendemos, o que pensamos que los entendemos mejor con nuestra opinión. No, ahora es Cristo en nosotros. Y nosotros en Cristo. Ahora es el Espíritu y la ley del Espíritu. Esa es la ley de la libertad. Esa es la magnificación de la ley prometida por Dios en Isaías. Entonces, por eso sigue diciendo acá así: de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, puesto que Él no abrogó, sino cumplió, y quiere que gracias a Él, a su ayuda, porque ahora en Cristo, el que nace nuevo, dice, lleva su yugo y su carga no es pesada. Su yugo es fácil. Estando con Cristo, llevad mi yugo. Yo vivo por el Padre, así el que se alimenta de mí, vive por mí. Entonces eso es lo que es ahora. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es que me perdonen y me llegue al cielo con todas mis maldades. Claro que sí nos perdona, y si Él nos pide perdonar 70 veces 7, nos toca perdonar también a nosotros, no como los hermanos que en el principio algunos padres llamados de la iglesia, siglo segundo, tercero, entraron en la ley de los lapsos, que decía que solo se podía, si después del bautismo cometía un pecado, solo uno se le perdonaba y después ya no más. Y será porque no se entendía bien. La gente, como está acostumbrada a lo católico, piensa que puede cumplir sin necesidad de Cristo. Y eso es lo que le pasa a todas las religiones. La constitución es bonita, vamos a hacer así, nadie hace nada. Porque ni los cristianos hacemos cuando no le seguimos fielmente al Señor, dependiendo de Él en todo y queriendo que siempre nos ayude. A veces queremos que todavía no nos ayude para terminar este pecadito. Ese es el pecado serio, más serio que el que no sabía. Hay que acudir al Señor y pedirle ayuda. No importa nuestra condición, cuál sea, Él ya la venció. Él ya condenó al pecado en la carne. Y ahora los que son de Cristo también han crucificado con Él también la carne, en sus pasiones y deseos, para andar en la gracia de Dios, en el Espíritu. No que se nos dio permiso, ya que no estamos bajo la ley, de pecar, no. Se nos dio libertad, pero no libertad de pecar, sino de servir en Cristo. Usar la libertad correctamente.
Entonces dice acá, por tanto, en base a lo que acaba de decir, cualquiera, aquí ninguno está exento ni está fuera de esto, la palabra de Cristo. Esta de Cristo es la última palabra. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces dice, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños. A algunos les gusta suprimir el diezmo, a otros les gusta suprimir la sangre, comer o comer animales inmundos, y algunos quieren suprimir cosas sin entender que esos son mandamientos, algunos más pequeños. ¿Cómo serán los más grandes? O sea que la ley nos enseña lo que es bueno, y el Espíritu tiene el cumplimiento de eso, que es estar en Cristo. Pero Cristo vino bajo la ley y la cumplió para posibilitar nuestro cumplimiento. Cuando son cosas específicas, amén. A veces son simbólicas, entonces la realidad es Cristo. Y a veces son cosas que son tanto simbólicas como convenientes. Entonces dice ahí, por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué dijo en el reino? Porque aquí no le está quitando la salvación a los que él salvó. Va a estar en el reino, pero será pequeño en el reino. O sea que en el reino hay muy pequeños, hay medianos, hay más gorditos, o sea, más formaditos, y hay que van a estar más cerca de él, a la derecha y a la izquierda. Hay unas recompensas grandísimas. Por ejemplo, dice que si él te encuentra sirviendo al Señor, habiendo cumplido y enseñado, y te sorprende la venida del Señor, dice, de cierto digo que le pondré sobre todos mis bienes. ¡Qué recompensa! Ya no es 10 ciudades, 5 ciudades, sino todos sus bienes. Hermano, no seamos bobos, apuntémonos a la lotería, al premio mayor, no a un premio pequeño. Entonces aquí dice acá, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así, con eso suprimido, enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor, esta no es la justificación, es la justicia infundida, no solo la imputada, la justicia que dice así, hablando del nuevo hombre en Cristo, dice que fuimos creados, no la vieja creación, sino la nueva en Cristo, fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Esa verdad es la realidad, la aletheia de la justicia, no una imputación, sino una infusión. La imputación es Él en la cruz, pero la infusión es el Espíritu soplado en ti, y Él impulsándote, inspirándote en todo lo que hace y fortaleciéndote. Y la Biblia habla de esos dos aspectos, de Cristo como nuestra justificación. Este es el aspecto de la cruz y este es el aspecto del Espíritu, y por eso volvemos, insistimos, todos los días necesitamos la sangre para ser perdonados, pero el Espíritu para andar en la novedad de vida. Entonces dice así, y así enseña a los hombres, el que practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces estamos viendo ese aspecto, amén. Ahora, entonces, pasemos un poquito a, ya Juan, ya lo tratamos ayer y les recuerdo que se acuerden de cómo habla Juan tan claro de la vida en Cristo y también de los mandamientos. ¿Amén? Entonces ahora solamente quiero, antes que empecemos a leer el código, porque para leerlo era necesario esta base, porque esta base es el fundamento, lo otro es la aplicación. Entonces vamos a leer a Pablo. Hay muchos lugares, los versículos son muchos. Voy a leer algunos que son los que a veces no los leemos o no los entendemos. Vamos a las cartas de Pablo a Timoteo. Vamos al capítulo 1 de la primera a Timoteo. Hay mucho más, pero creo que con esto más o menos estamos en el prólogo. Nos sigue en ayuno, ¿no? No sé si vamos a seguir a la tarde, eso depende de usted, pero por lo menos vamos por ahora. Capítulo 1, y no nos preocupemos por el día de mañana. Bástenos el minuto actual. Cambió un poco el versículo, pero si es el día, pues abarca también el minuto que dice. Nosotros, porque mire, el verso 1 Timoteo capítulo 1, voy a leer desde el 3. 1:3. Cuando pasaba a Macedonia te rogué, Pablo a Timoteo, que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. O sea, a veces hay personas que, como pasó en el tiempo de Hechos 15, salieron por sí mismos imponiendo yugos a los hermanos, o a veces llevándolos también al otro extremo, al libertinaje. Ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. Esta palabra, realización del plan, es una traducción de la palabra oikonomía. De la economía divina es ese plan para llevar al cumplimiento lo que dijo, hagamos esto al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, y como lo dice el salmista, sobre las obras de tus manos, sobre lo que estaba en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en el mar, en fin. Entonces sigue diciendo así, hermano, lea en su Biblia y marque esto si quiere, para que lo encuentre otra vez. Y dice, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe no fingida. O sea, en el plano de la nueva creación, dentro del velo, no detrás del velo. De las cuales cosas, o sea, del propósito del mandamiento, del amor nacido del corazón puro, de la buena conciencia y de la fe no fingida, esas son estas cosas, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, ¿ve? Estos que salieron con cosas o muy judaizantes o muy laxas, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Estoy leyendo la versión textual. Usted la compara con la que usted tenga. Nosotros, o sea, nosotros los siervos de Dios, Pablo y Timoteo y los que son como ellos, y estamos con ellos en la comunión con los apóstoles, que es la del Padre y del Hijo. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
O sea que hay un uso legítimo de la ley en el Nuevo Testamento. Pero si habla de un uso legítimo es porque hay un uso ilegítimo, que es cuando queremos poner a la gente a pretender ser salva por cumplir los mandamientos basados en la justicia propia. Eso es un evangelio anatema. No es legítimo que la gente dependa de sus propias fuerzas, tratando de agradar a Dios con la religión, la justicia propia, cumpliendo toda la ley. Ninguno la ha cumplido toda. Es necesario que Cristo muriera llevando nuestra muerte, pero también que resucitara, ascendiera, intercediera por nosotros, enviara su Espíritu, nos regenere, nos renueve, nos transforme, nos configure a Cristo. Entonces hay que entender la diferencia entre el uso ilegítimo y el legítimo, pero sin negar el legítimo y sin negar el ilegítimo. Las dos cosas habla la Biblia. Entonces aquí habla Pablo de algo que se llama uso legítimo. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena. Y lo en Romanos dice mal, dice santa. ¿Sí? Y dice, si uno la usa legítimamente. Entonces ahora voy a explicar para qué entonces es la ley. Dice, sabiendo esto, que hay que saber para que no sea ilegítimo el uso de la ley. Hay que saber algo. Que la ley no está puesta para el justo, o sea, no está puesta para los nacidos de nuevo, que ya tienen la ley escrita en su corazón, incluso el mundo ya la tiene en su corazón escrita, pero el que es justo en Cristo tiene el Espíritu, con la ley del Espíritu, que nos es dada para que se cumpla la justicia de la ley. Por favor, vea conmigo, marque acá, que seguiremos acá, lea conmigo este versículo para entender eso. Vamos a Romanos. Ahí voy a necesitar que me presten una Biblia como Reina y Valera, porque yo me lo sé por rincón y ahora estoy con Biblia nueva y está en otra parte, el rinconcito, las marquitas, gracias. Aquí en Romanos encuentro más rápido. Romanos capítulo 8, ahora voy a ir aquí al 8 para encontrar el rinconcito. Voy a leer desde el versículo 1, Romanos capítulo 8, voy a leer desde el versículo 1, aquí está. Gracias. Entonces, leamos ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Algunos manuscritos le agregaron en base a lo que dice después, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa paráfrasis que alguno la sacó de más adelante y se la puso aquí para evitar una interpretación antinomianista, por eso le agregó ese paréntesis, pero ese paréntesis que fue tomado de lo posterior nos muestra que está hablando no en el sentido jurídico, sino en el sentido orgánico. No lo que se nos imputa, sino lo que se nos infunde. No anda conforme a la carne, pero sí anda conforme al Espíritu. Entonces ahora dice así, porque la ley del Espíritu. Entonces note una cosa, cuando verdaderamente es del Espíritu, el mismo Espíritu es el cumplimiento y magnificación de la ley que cumplió Cristo. Cristo cumplió la ley, Cristo magnificó la ley, y ahora el Espíritu Santo tiene todo ese botín, todo lo que Cristo es y consiguió en nosotros, para hacernos a nosotros cumplir la ley en unión con el Cristo en el Espíritu. Entonces, mire lo que dice ahí. Dice, porque la ley del Espíritu, no solo el Espíritu sin la ley, sino que ahora el Espíritu tiene una ley. ¿Cuál es la ley que tiene el Espíritu que recibimos por fe?
porque el Espíritu no lo recibimos por cumplir la ley, sino para poder cumplirla. ¿Me entendieron? ¿No lo dice en Gálatas? Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley, porque cumpliste la ley y por eso te va a premiar con el Espíritu, o más bien recibes el Espíritu por oír con fe las promesas de Dios, del Evangelio. Recibimos el Espíritu no porque hemos cumplido la ley, sino porque no la hemos cumplido y merecimos la muerte y la llevó el Señor, pero el Señor nos llevó a morir con Él y resucitar con Él y ascender con Él y envió el Espíritu, y el Espíritu trae el cumplimiento de Cristo, pleno, perfecto y magnificado. Antes decía, ¿oísteis que fue dicho eso? Mas yo digo algo más grave, nos dice Cristo, pero nos lo dice desde adentro. Nos dan ganas de hacerlo. Concordamos con eso y le pedimos que nos dé la fuerza y nos la da, nos fortalece. Antes la ley estaba afuera, ahora está dentro. Llevamos el policía dentro. No necesitaríamos tantos policías si lleváramos a Cristo, que está en nosotros por el Espíritu, y el Espíritu tiene el cumplimiento y la magnificación de la ley, y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, la ley de la libertad, las que nos libera no solo del juicio, sino del pecado. No solo que perdona los pecados, sino que nos libra del pecado y crucifica la naturaleza pecaminosa del viejo hombre. Nos libra de ella y nos da una nueva naturaleza, la divina, y un nuevo espíritu, que es este espíritu, con esta ley en nuestro espíritu. Entonces dice así, no, estoy en el 3, ahora, en el 2, la ley del espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, siempre lo repito, vuelvo y lo repito porque algunos quizá no lo recuerden, otros es primera vez que ven. La ley de la gravedad está en la tierra, operando en la tierra. Tú agarras una piedrita con toda tu fuerza y la tiras para arriba, y si no tienes cuidado, te puede caer a ti mismo en la cabeza, o a tu mamita que está por allá lavando la ropa. O sea que toda nuestra capacidad solo da para que la piedra suba y no llegue ni al techo, menos al cielo, menos al trono de Dios. Nos cae otra vez en la nariz, como le pasó a Newton, que estaba durmiendo debajo de un manzanero y le cayó una manzana en la nariz. Y aprendió que existe la ley de la gravedad que tira todo para abajo. Entonces la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne existe como la ley de la gravedad. Pero entonces, ¿cómo podemos vencer la ley de la gravedad? Con el combustible. Hay un combustible y una tecnología que permite al cohete, y parece que no va a salir el cohete, y parece que no va a salir, y son un montón de kilos y hasta toneladas a veces, pero el combustible vence la gravedad. Y mientras más se aleja, menos. La gravedad es la misma, pero como están más lejos y estás impulsado, entonces ya va disminuyendo la gravedad. Entonces así es, la ley del pecado en la carne, que nos estira a pecar, es fuerte, está en la carne, pero más fuerte es el que venció ya la carne y que venció ya la muerte, y ya se sentó, subió no solo hasta la luna, sino hasta la diestra del Padre. Entonces el espíritu de Él tiene esa capacidad, esa ley interior, la ley cumplida y magnificada por Cristo, la persona de Cristo, llegando a nosotros por el Espíritu, el Cristo neumático. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Cristo por el Espíritu ayudándonos como combustible. Y de esa manera nos libra de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el combustible nos libra de la gravedad, no porque desenchufaron la gravedad, no porque el pecado no está en nuestra carne, sí, pero el Espíritu
en Cristo es más fuerte que la carne. Y la vida cristiana y el nuevo pacto es vivir según el Espíritu y no la naturalidad heredada en la carne. Por eso lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. Porque Él dijo, separado de mí nada podéis hacer. Pero el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo no hago mi voluntad. La voluntad de mi Padre es que todo el que Él me dé, yo no lo deje perder. Pero hay que venir, Señor. Aquí vengo. Tú sabes que si me dejas solo, si no vas a ir con nosotros, no me dejes ni salir del cuarto. Pero si vas a ayudarnos, y Él dice, no lo echo fuera. Él vino para eso. El que cree en mí está cansado, está cargado, no aguanta eso. Venga a mí, yo le haré descansar, yo le haré. Yo pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Hay que citarlo completo. Entonces eso es lo que dice acá. La ley del Espíritu, ¿verdad? En Cristo, pedida en Jesús el Mesías, que ha librado de la ley del pecado y de la muerte, así como el combustible te libra del poder de la gravedad, que no lo han desenchufado. El pecado siempre está en la carne hasta que tengas el cuerpo glorificado. Así que si no andamos en el Espíritu, nos llevará una mala pasada, en malos pasos la carne. Nunca la carne será confiada. Ni por más que nos hayamos bautizados, la carne sigue mejorando. No, la carne no mejora sino hasta el día en que seamos resucitados. Pero mientras tanto, tenemos al Espíritu que nos da la victoria de Cristo contra la carne. Cristo venció al pecado en la carne. Él ya venció la carne. Y ahora el Espíritu nos ayuda si tú quieres que te ayude, pero Él no te va a forzar. Cada día tú tienes que querer y depender de Él y contar con Él y creer. Y contarte como muerto al pecado y contarte, considerarte como vivo para Dios en Cristo. Romanos 6. Y presentarte como resurrecto, no como hipercalvinista, como resurrecto. Y presentar tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. No sé si me están entendiendo los hermanos, pero yo confío en el Espíritu. Entonces dice, porque Pablo dice una cosa y luego explica por qué, y va de por qué en por qué, velo tras velo, llevándonos hasta el Santísimo, porque tienen que sacarnos del mundo para al atrio y en el atrio llevarnos al santo y del santo llevarnos al Santísimo, porque Cristo ese es un ministerio sacerdotal. Entonces dice, porque lo que no pudo hacer la ley, no que la ley sea mala, pero con solo la cantaleta no se cambia el hombre, nadie nace de nuevo por cantaleta. Así que si vamos a leer la ley, no es para usarla como cantaleta. La vamos a leer, pero desde Cristo, y por eso tenemos esta base para poderla leer con provecho desde el Nuevo Testamento. Entonces dice acá, lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil, no la ley, sino yo, por causa de la carne, lo hizo Dios. Aleluya, o sea que no es que no se puede hacer, no podemos hacer nada. No, nosotros solos sí, no podemos. Jesús dijo, separados de mí, nada. Nada es nada. Hasta que nos parece que hemos hecho grandes cosas y todo lo que hemos hecho en la carne para Dios es nada. Pero lo que hace Dios, es la diferencia, no te heredará Ismael, que yo engendré, o sea que tú, Abraham, que somos nosotros, engendramos con nuestra justicia propia. Ese no te heredará, sino el que yo te daré, no el que tú me das a mí, que nació de tu carne caída, no, el que yo te daré. Y por eso es que escogí que Sara fuera estéril y no pudiera ayudar con nada, pero que creyera en mí
Y al principio ya hasta se rió de incrédula. Pero como Dios le prometió a Abraham, la fe de Abraham después le ayudó a Sara también. El que yo te daré. Y esa viejita de 90 años y Abraham de 100, que no podían hacer nada, lo rejuveneció Dios. De tal manera que hasta Abimelech se enamoró de la viejita Sara, que era otra nueva Sara, era una Sarita ahora. Bien dice Sarota, ¿verdad? La nueva Sara, la que Dios metió la mano y lo rejuveneció. Entonces ahí sí tuvieron fuerzas para dar a luz en su vejez, pero no en el viejo hombre. Ahora ya el viejo hombre fue cambiado por el nuevo, y eso es lo que figura esa transformación de Sara. Entonces por eso Sara es figura del nuevo pacto, pero Agar es figura del antiguo pacto. Y Agar dio a luz a Ismael. O sea, cuando se toma la ley por nuestras fuerzas, producimos Ismaeles que se vuelven los peores enemigos de Isaac. O si no, mírelo hasta hoy. ¿Qué resultó de ese negocito allá? Entonces aquí dice el Señor así: lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil, no la ley, sino yo, por causa de la carne, lo hizo Dios. Lo hizo Dios, lo hizo, ya es un hecho, es una nueva creación. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa. Y por el pecado de la carne, condenó al pecado en la carne. O sea que Cristo no hizo lo que hizo Adán. Adán también fue creado en carne y no pecaba, el pecado no estaba en él antes de la caída. Pero él le abrió la puerta a la carne y entró el poder del pecado en la carne de Adán. Entonces, lo contrario que hizo Adán vino a ser Cristo: resistir y vencer al pecado en la carne. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Y luego de no pecar, murió por los pecadores, para que los pecadores fuéramos como hijos de Dios. Y no solo como, sino hijos de Dios. Qué maravilla la del Señor. Entonces dice así: condenó al pecado en la carne. ¿Para qué hizo todo esto? Ahí vamos a llegar. Para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Y aquí está esa frase que se le adelantó al traductor Reina y Valera: para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso que le puso ahí a continuación del verso 8, le pertenece al verso 4. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor condenó al pecado en la carne? Porque Él venció y ahora es el nuevo hombre para nosotros. Es la carne por la que tenemos que comer. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Esas palabras no es de canibalismo, son palabras espirituales, son espíritu y vida, de vivir por Cristo, así como tú vives por la carne que comes, por las papas, las zanahorias, los tomates, las naranjas, etc. Así el que come en Cristo se alimenta de Él, que nutre nuestro espíritu con sus palabras que son de espíritu, pero usa palabras que entendemos, porque nosotros sabemos que cuando estamos sin fuerza se nos bajó el azúcar, la glicemia, tenemos que comer aunque sea un dulcecito. Y si no almuerzas, pues hoy estamos en ayuno, pero el Señor nos está ayudando, ¿verdad? Entonces dice así: para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, no seguimos lo que la carne quisiera, lo que ella nos impulsa, sino andamos, aquí lo hago explícito, conforme al Espíritu. Incluso aquí es el mayúscula, pero a través del minúsculo, el de Dios a través del nuestro.
Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu tienen la mente en las cosas del Espíritu. Pero dice, ponen su mente en el Espíritu. Podemos estar pensando en lo de afuera, pero el Señor nos llama adentro donde Él mora para estar atentos al mover de Él en el interior. En nuestro espíritu está el suyo, en su espíritu está la ley cumplida y magnificada. Y ese espíritu fluye, dice, salta para vida eterna. Yo haré que andéis. Es como el estartazo viene del Señor, el carro, hasta que viene la chispa y prende la gasolina. El espíritu está en nosotros y el Señor la prende. Y desde adentro sientes un impulso, sientes una paz distinta a tu naturalidad, sientes una alegría, sientes que el Señor está contigo, te está ayudando, te está inspirando, te está reteniendo de las necedades y locuras nuestras. La ley de la gravedad está ahí, pero el combustible es más fuerte. Y la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y la muerte, o sea, la gravedad que está en la tierra, en la carne. Amén. Entonces ya termina ese pedacito ahí. Entonces dice lo siguiente: los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero la palabra dice poniendo la mente en el Espíritu. Perdón, en el Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne, note que existe eso, que muchos pensamientos son según la carne, no siendo creyentes, no nos volvemos a Cristo, y sino que seguimos en el mundo de nuestros pensamientos. Y dice, la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Cuando piensas según el Espíritu, tienes luz verde en el semáforo, puedes pasar. Anda en el Espíritu y haga lo que quiera el Espíritu. Si estás en el Espíritu, tienes vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede, la carne no puede ella sola hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No dice que sean solo gente carnal, no, los que andan, si somos cristianos que andamos en la carne, no vamos a agradar a Dios siendo cristianos. Pero vosotros no estáis en la carne. Mire, hermano, usted está sentado en la silla, si estuvieran parados, dice, hermano, termino rápido. Pero ahora la silla carga con usted. No sé cuántos kilos tengas todavía. Hartos, pero has bajado. Pero igual con los que tienes, la silla carga con esos kilos. ¿Entiende lo que es estar sentado en Cristo? Es que tú no estás en tus propias fuerzas, sino descansando en la silla. Así mismo nuestro espíritu descansa. Venga a mí y beba. Venga a mí, yo te daré descanso. Entonces esta palabra es así. Dice, así que los que están en la carne, o sea, en sí mismos, parados en su propia fuerza, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Toda tu carga la lleva Cristo. Dios la puso en Cristo. Por cuanto y entonces dice, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Si es que, o sea, por cuanto. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él todavía. Ojalá hay que evangelizarlo para que lo tenga.
Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo, o sea, la ley de la gravedad está todavía funcionando, pero en la carne. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y esta justicia no es solo la imputada, sino la infundida también. No la jurídica solamente, sino la orgánica, que la promesa es, nos dio el Espíritu. Pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis. Amén. Entonces dice acá, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de vuestro Padre, vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. O sea, aún nuestra carne, exhausta, cansada, en tentaciones, lo que puede, invocas al Señor, te sientas en Él y Él en ti, y ahora el Espíritu muda la situación. Experimenta la libertad. El que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en él, será verdaderamente libre, no porque le hayan desenchufado la carne, sino porque en Cristo ya la carne fue vencida y el Espíritu ya tiene eso, y eso ya se unía a nuestro espíritu, y nuestro espíritu unido con el de Cristo es el que da la orden al alma y va pasando al alma lo que del Padre pasó al Hijo y al Espíritu, y al nuestro ahora pasa al alma con nuestra colaboración, y pasa al cuerpo. No quiere levantarte, pero tienes que hacer algo para el Señor. Te levantas en su nombre y Él te fortalece en el camino. Pero si no quiere hacer nada, pierde la fuerza, todavía más. Así que no podemos andar en lo natural, sino en lo sobrenatural, en la fe. Cuando hay fe y buena voluntad, el tren anda por los carriles, pero si faltan esos dos rieles, la fe en Él y la buena voluntad que viene del Espíritu, de la presencia del Espíritu, de la ley del Espíritu. Entonces, con esos dos rieles la locomotora anda, pero sin eso nos quedamos enterrados. Entonces dice así: pero si el Mesías está en vosotros, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Por ahora es solo vivificado, adelantando los poderes del siglo venidero, pero cuando Él venga, resucitará también. Ya no solo seremos vivificados, sino glorificados, y seremos semejantes a Él, y le podremos ver tal como Él es, sin caer muerto, porque Él es nuestra vida. ¿Ve? Entonces dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vosotros hermanos, si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Y eso tiene que ver con el pecado de muerte. Andar voluntariamente en la carne sin volvernos a Él. Cuando vemos que la brújula está yéndose por otro lado, está dañada la brújula. Si la brújula está buena, siempre se devuelve hacia el norte. Y si tú de verdad eres hijo de Dios, adentro el Señor te va a decir, vuelva al norte, no te vayas ni a la derecha, no te vayas a la izquierda, vuelve al centro, que es Cristo, siempre. Los que no tienen al Señor se van y allá se quedan. Y eso es lo que buscan. Entonces dice acá, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la vida cristiana verdadera.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de huiotesía. Lo dije en griego. Porque es que cuando nosotros leemos adopción, a veces no lo leemos según el sentido del griego, sino según el sentido del colombiano, o del latinoamericano, del español. En este mundo la palabra adopción, que se usa acá, es como alguien que tiene un hijo de otra, que no es de él, otros hombres, otras mujeres los produjeron a esos niños, y ahora no tienen padres, fueron abandonados o se murieron, quedaron solitos. Entonces el otro viene y los toma como sus hijos sin ser hijos. Y eso es lo que se entiende aquí por adopción. Pero la palabra es huios, que es hijo maduro, y huotesía, que es hijificación. Una palabra que se tuvo que intentar Winderlich para poder traducir bien esa palabra, el original, huiotesía. Aquí no se refiere a adoptar a algo que no es, sino engendrar de sí mismo el que sí es. Por eso prefiero hijificación, muy diferente. La palabra en el griego es diferente, por eso la dije en griego. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que no somos nacidos de carne, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios, nacidos del Espíritu, con la naturaleza divina, no sin ser aparentando que somos, no, siendo hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por naturaleza, la nueva naturaleza, la nueva creación, la regeneración, la renovación, la transformación, la configuración a Cristo, la vivificación, la glorificación. Somos nacidos de Dios. El que es nacido de Dios no peca. El que peca es el que nació de Adán. Si estamos en la carne, por andar en la carne el pecado está a la puerta. Pero si andamos en el Espíritu, el que es nacido de Dios no peca. Entonces, si pecas, no es que no seas hijo de Dios, sino que no anduviste en tu dignidad y calidad de hijo en el Espíritu, sino que escogiste andar en la carne en vez de que la brújula se vuelva a su centro. ¿Me entienden, hermano? Entonces ya estamos llegando un poquito más adelante acá. Y dice, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar, el 15, otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, le decimos a Dios, Abba, quiere decir papá. ¿Ve? El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos no de otros, sino de Dios. Somos los hijos de Dios, somos las hijas de Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿No le da testimonio el Espíritu? Amén. Por eso decimos amén. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Padecemos la muerte al ego, al yo y a la carne, para juntamente con Cristo ser glorificados. Hermanos, ya son las 2:30 pasadas y apenas me quedé en el prólogo. ¿Será que almorzamos y volvemos a la tarde o qué? ¿Sí? ¿Refieren? Que descansemos y comamos algo por acá, descansemos un poquito, respiremos y volvemos. Es hoy una situación extraordinaria porque vamos a ir varios, vamos a viajar, vamos a estar un tiempo afuera y después las cosas se alargan y como es algo tan directo que el Señor, entonces necesitamos lo otro. ¿Sí? Amén.
nadie es obligado por fuera. Sí, la obligación por dentro es diferente. Pero yo no soy árbitro, yo soy su hermano. Amén.